Semana Santa siempre salen a la luz nuevas y viejas películas con trasfondo bíblico. Una de estas últimas es Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn y basada en un libro del luterano sueco Paul Lagerswit. Les habla Daniel Oval, esto es Protestante Digital y estamos con el periodista y teólogo José de Segovia. Hola José y bienvenido. Encantado una vez más. José, antes de entrar en materia en sí sobre la película, el libro ha sido elogiado nada menos que por el Premio Nobel de Literatura André Gide, y el autor también fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en el año 51, algo que desde luego da un enorme peso a esta obra más allá de la Semana Santa. Sí, desde luego es interesante cómo durante mucho tiempo se ha editado como parte de colecciones sobre los premios Nobel y realmente es su obra más conocida. Él fue bastante leído, digamos, durante un tiempo, ¿no? Pero hace ya años que no se volvía a reeditar el libro, ¿no? Es últimamente que se está recuperando y es un autor muy poco conocido y la verdad que muy interesante. Una obra que, según explicas en tu artículo de Protestante Digital, aborda uno de los 4 milagros de la cruz. ¿Cuáles son esos milagros y cuál es el que trata? Hay 4 señales que muchas veces no se conocen por el énfasis en las 7 palabras famosas de Jesús, ¿no? Pero hay también 4 milagros realmente en torno al Calvario. El primero es el que trata de una forma casi monográfica el libro de Barrabás, que es el sol oscurecido en pleno día, ¿no? En el mediodía, totalmente en contra de toda expectativa y muy difícil de explicar como un fenómeno natural. Junto a este fenómeno el libro también hace referencia a otras de las señales que aparecen, como es el rasgado del velo del templo, también en la inversa de lo que sería de imaginar, ¿no? En vez de arriba abajo, de abajo arriba, en el momento mismo de la muerte de Jesús, el temblor de la tierra y igualmente la aparición de personas que habían estado muertas que entran en Jerusalén. Los 4 milagros hace referencia el Nobel sueco, aunque se centra de un modo especial en el primero, que es el de la oscuridad al mediodía. Son 4 señales sobre las que realmente no se medita lo suficiente sobre su significado, ¿no? Son actos que, como todos los milagros, sobrenaturalmente funcionan como un signo, apuntan a una realidad que claramente nos indica, ¿no?, quién es el crucificado y cuál es el sentido de lo que está pasando en ese momento. Como refieres, Barrabás asiste a lo sobrenatural, pero los barrabases modernos solo asisten a lo racional dentro y fuera de la Iglesia. José, ¿hemos avanzado o retrocedido en este siglo racional que rechaza lo sobrenatural, salvo para la superstición? Sí, C.S. Lewis solía decir que sus compañeros escépticos de la Universidad de Oxford, si vieran un día por la mañana levantarse por la ventana todas las señales gráficas, material, físicamente que vemos en Apocalipsis, ¿no?, se frotarían los ojos, ¿no?, y dirían, he debido comer algo que me ha sentado mal, ¿no? O sea, hasta ese punto consideraba él que había una ceguera ya absolutamente enraizada en el intelectual de nuestro tiempo, ¿no? Lo cierto es que no hemos evolucionado mucho desde el momento en que C.S. Lewis dice estas palabras, ¿no?, que es en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy vemos que ha habido un crecimiento en el interés en ciertos sectores de la espiritualidad, ¿no?, pero en general lo sobrenatural provoca cierto escepticismo, y más sobre todo cuando va unido al cristianismo, ¿no? Era interesante al leer también sobre este libro, o muchos de los comentarios, ¿no?, partían de la base de que el relato de los evangelios es totalmente ficticio, ¿no?, que ni siquiera existió Barrabás. Hay incluso una teoría esotérica bastante difundida, ¿no?, por el cual se confunde a la persona de Barrabás también con Jesús. En ese sentido, hay esta lectura racionalista, pero que curiosamente da lugar a veces a interpretaciones casi esotéricas de textos del Evangelio por intentar evitar leer lo que el texto simplemente está diciendo, ¿no?, que se trata de milagros, son 4 señales, ¿no? Entonces, por mucho que le intentes buscar una explicación física, racional, ¿no?, y decir que aún así sigue siendo un milagro, que es el presupuesto de la teología contemporánea, ¿no?,
por el cual se ha trivializado el sentido del milagro, ¿no? O sea, milagro ahora en día es cualquier cosa, no sé si lo observamos, pero el uso ya del propio término se ha convertido en algo que ha perdido todo contenido, ¿no? O sea, un milagro es un milagro, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, decir que estas señales mismas, ¿no? Pues son simplemente elementos naturales que les reciben una cierta interpretación, ¿no? Es no entender lo que significa el papel de lo milagroso en la vida y el ministerio y la obra de Jesús, que tiene un papel fundamental, ¿no? Una y otra vez él apunta a estas señales, ¿no? Apunta a estos milagros. Es cierto que en ciertos sectores, ¿no?, se ha excedido el interés por ello, ¿no? Y ha habido precisamente demasiado énfasis en esto. Pero hoy en día me temo que estamos en lo contrario, ¿no? O sea, realmente se ha perdido todo el sentido de lo milagroso, que es consustancial, inherente al cristianismo, ¿no? O sea, no podemos hablar de un cristianismo en el sentido bíblico sin entender lo sobrenatural como su base misma, el fundamento mismo divino que tiene esa revelación. Explicas en tu artículo que es una película oscura, violenta, algo deprimente y que desde luego no se parece al cine religioso al que Hollywood nos tiene acostumbrados y del que nos habla de la crueldad humana y aparente silencio de Dios. Hoy, con la crisis y la crueldad y misericordia de los poderes económicos y sociales, da la sensación que nuestra sociedad, José, está despertando a una situación similar que parecía olvidada en este llamado primer mundo. Sí, yo creo que hay muchísimas analogías, ¿no? Cuando uno ve una reflexión como esta, ¿no?, en tiempos pasados, se da cuenta hasta qué punto estamos hablando de cuestiones que van al fondo mismo, ¿no?, la naturaleza básica del ser humano. Muchos han resaltado en obras como Barrabás el carácter profundamente individualista, ¿no?, que marca, ¿no?, este personaje, ¿no? Pero precisamente es lo que caracteriza una época como la nuestra, ¿no?, en el cual todo es tan subjetivo, ¿no?, tan relativo, personal, individual, ¿no?, y al mismo tiempo se vive esta situación que mencionas de desolación, de crisis generalizada, ¿no?, que se describe muy bien en el libro, en esa situación de miseria, ¿no?, en la que había sectores importantes de la vida judía que vivían totalmente al margen, y son precisamente los que Jesús se dirige en su vida y en su enseñanza, ¿no? Él, de un modo particular, conecta con los enfermos, todo este mundo muy bien descrito, ¿no?, de los leprosos, toda esta gente que vivía realmente a las afueras, al margen de la ciudad, ¿no? Todos estos personajes de moralidad dudosa, ¿no?, son de una evidente actualidad, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Y surge, ¿no?, este testimonio como una luz, literalmente, ¿no?, en medio de una oscuridad que transforma y que pone en evidencia las tinieblas mismas, ¿no?, porque tiene ese efecto siempre la luz, ¿no? Lo que no vemos normalmente en el momento de aparecer, la luz se pone en evidencia, y eso es lo que precisamente Juan en su Evangelio nos dice que hace Jesús como luz del mundo. Él pone a la luz las cosas que están escondidas, ¿no?, lo que está como oculto, y a lo cual nos hemos acostumbrado tanto, que hay una relación afectiva, ¿no?, como dice el Evangelio, ¿no?, amaron más las tinieblas, ¿no?, que la luz. No es solamente que estamos en ellas, ¿no?, es que ya no solamente nos hemos familiarizado, sino que las amamos. Hay una relación afectuosa, ¿no?, con la oscuridad. Como la película habla mucho de la oscuridad, con actores de la talla de Vittorio Gassman y el propio Anthony Quinn. ¿A qué oscuridad se enfrenta el personaje central de Barrabás? Es una oscuridad claramente existencial, primero física, ¿no?, puesto que es testigo del milagro, y curiosamente la película, en uno de estos testimonios históricos realmente sorprendente, captó lo que fue literalmente un eclipse, ¿no?, un eclipse que se produce ese mismo año, en 1961, y que aprovecha el director, muy interesante siempre y con mucho interés por este tema de la luz y de la oscuridad, ¿no?, que es Fleischer, para rodarlo, y hace precisamente en la película toda la escena de la cruz bajo el efecto precisamente de ese eclipse real. Pero a partir de ese momento lo que vemos es la oscuridad que hay en el propio corazón de Barrabás, ¿no?, un hombre que vive
ni siquiera ya atormentado, ¿no?, por sus propios demonios, sino realmente endurecido, ¿no? Es un personaje tremendamente realista, ¿no?, que muestra la indiferencia total, ¿no?, que puede llegar a tener el hombre ante incluso la evidencia del milagro, que es la paradoja, por supuesto, que encontramos en los evangelios. Los evangelios tienen ese testimonio sobrenatural y milagroso de Jesús, pero al mismo tiempo la evidente incredulidad de todos los testigos, ¿no?, y contemporáneos de Jesús, que viendo esas señales, siendo testigo de ellos, sin embargo, no reconocen quién es Él ni se vuelven a Él. El personaje de Barrabás, por lo tanto, lucha con esa evidencia que él mismo ha tenido de quién era Jesús por el milagro del cual es testigo, pero al mismo tiempo está en ese endurecimiento, mezcla por un lado de autocompasión de sí mismo, es un personaje que tiene, claro, una vida muy triste detrás, ¿no?, y que vive en la más profunda soledad, ¿no?, pero sobre todo la dificultad de aceptar que su vida no esté en sus manos, ¿no?, que pueda venir de otro, ¿no? La idea literalmente, claro, de vivir una vida prestada, ¿no?, que tiene el personaje de Barrabás, puesto que es liberado en el lugar de Jesús, ¿no?, como sabemos en el Evangelio, por ese indulto del gobernador romano de Pilatos, él recibe la vida, ¿no?, mientras que Jesús muere. Esto es algo que vuelve constantemente en su mente y se convierte, claro, en el impacto que tiene el tema central del Evangelio, de la sustitución, del hecho de que Jesús no muere esa cruz por sí mismo, ¿no?, sino que muere esa cruz en el lugar del que debería estar en la cruz, ¿no?, que es el culpable, y como muy bien dice el premio Nobel autor de esta novela, los culpables somos nosotros, ¿no? Tal y como Isaías había profetizado en el capítulo 53, nosotros somos los que merecíamos esa pena, ese castigo, ¿no?, esa terrible muerte a la que Jesús se enfrenta, ¿no? Y esto es lo que realmente llega a tocar un tono muy solemne, ¿no?, trascendental en esa oscuridad profunda, existencial del personaje. José, ¿de alguna forma Barrabás es cualquiera de nosotros o se refiere a un determinado perfil de persona? Sí, Barrabás tiene, por un lado, el carácter de escéptico, ¿no?, que hay en personajes como Tomás, ¿no?, y otros, que les cuesta aceptar en sí la evidencia, no siendo testigos de ella, y por esto conecta con el lado por el cual no nos acabamos de creer esto, ¿no? O sea, nos parece demasiado bueno para ser cierto, en definitiva. Ese es el problema que la mayor parte tenemos con el Evangelio, ¿no?, que todo parece demasiado maravilloso para ser verdad, ¿no? Y en ese sentido conecta con una incredulidad natural, ¿no?, con lo que define el apóstol Pablo, que es el estado en el cual nos encontramos cada uno de nosotros naturalmente, ¿no? Luego vemos que la soledad en la que él se encuentra nos recuerda como esta frase de Erich Fromm, ¿no?, naces solo, ¿no?, y mueres solo, y lo que pasamos es el paréntesis entre medio, intentando compensar, ¿no?, esa terrible soledad buscando compañía en otros, ¿no? Pero es un personaje que conecta, en cierta forma, con esa conciencia que tenemos muchas veces en la vida, ¿no?, de que nadie te entiende, ¿no?, que finalmente estás en tu propio mundo, ¿no?, ni las personas más cercanas llegan a poder entrar en tu propia piel y experimentar la vida como tú lo haces. Esa sensación de enajenación, ¿no?, de aislación, de separación de la vida que tiene el personaje de Barrabás, yo creo que conecta muy profundamente con el ser humano en muchos momentos de su vida, que se da cuenta, ¿no?, hasta qué punto estamos solos, ¿no? Y lo terrible es que se convierte en una soledad trascendental, existencial, ¿no?, frente a su destino, ¿no?, y el propio hecho, ¿no?, de su vida y de su muerte, ¿no? Y en ese sentido vemos que contrasta con la esperanza de la fe, ¿no?, que tienen aquellos primeros cristianos, que realmente reciben en primer lugar el consuelo, la presencia de que no están solos, de lo que están viviendo, cuenta con la compañía, la presencia misma de la vida que Jesús les ha dado, ¿no?, que es una vida no solamente eterna en su duración, en el hecho de ser después de la muerte, sino en su abundancia, en la victoria, el poder que anuncia en cierta forma de la resurrección, la entrega de la vida de Cristo Jesús, ¿no?, y que hace que ellos mismos se puedan entregar a su propia muerte, ¿no?, que es, claro, un tema típico de esta época, ¿no?, la persecución y martirio de aquellos primeros cristianos, ¿no?,
¿Cómo fue posible? Claro, cuando lo pensamos nosotros decimos, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo podría enfrentarme hacia la muerte? Pero claro, esa no es la pregunta, ¿no? La cuestión es que había una intervención sobrenatural, una obra de gracia de Dios excepcional, ¿no? Una manifestación del poder de Dios mayor que sus propias fuerzas, ¿no? Que su propio ánimo, que su propia capacidad, ¿no? Y actitud, ¿no? Dios estaba obrando sobrenaturalmente en aquel martirio, y por eso encontramos con tanta frecuencia el testimonio de estos primeros cristianos realmente impresionante, ¿no? Valeroso, ¿no? En contraste, como muchos hacen, claro, con el propio Jesús, ¿no? Que vemos que es una manifestación de debilidad, ¿no? La que él hace en la cruz, ¿no? Cuando aquellos judíos pensaban en los héroes macabeos, ¿no? Sus propios mártires judíos, ¿no? Eran personas que les amputaban el cuerpo, partes de ello, ¿no? En la persecución terrible que vivieron, y ellos se enfrentaban con una valentía y un valor increíble, ¿no? ¿Cómo creer entonces, ¿no? Que el Mesías podía ser, ¿no? Aquel crucificado, ¿no? Que se enfrentaba con esa docilidad, con esa mansedumbre, ¿no? Con esa humillación que enfrenta a Jesús la cruz, ¿no? Es más, ¿no? El cuadro que encontramos en los evangelios es de terror. Esto es de lo que nos habla finalmente, esa oscuridad, ¿no? En ese sentido, vemos como la debilidad de Dios, claro, es más fuerte que los hombres, ¿no? Y lo que es la humillación ahí de Dios despojado de esa gloria se convierte en más poderosa, ¿no? Que toda la manifestación de suficiencia que el hombre tenga. En medio de esa oscuridad escribes la frase del psiquiatra Erich Fromm de que naces y mueres solo, sin que nos baste compartir el paréntesis de la vida para olvidar una soledad tan grande. ¿Hay respuesta, José, hoy a esta oscura soledad del ser humano? Yo creo que la única respuesta trascendente verdaderamente es la que el Evangelio nos da. Porque finalmente es cierto, ¿no? Que en la experiencia humana uno llega a compartir muchas cosas, ¿no? Pero lo que es el ser profundo, la realidad de lo que somos, es algo que una y otra vez somos conscientes de que vivimos a solas, ¿no? Y Dios se presenta una y otra vez desde el Antiguo Testamento como aquel que nos conoce, ¿no? Y como decía Jacob, ¿no? El pozo del viviente que me ve. Es aquel que nos conoce, como dice David, ¿no? Mejor que nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿no? Desde nuestras propias entrañas, desde antes de ser traídos a este mundo, a esta vida, ¿no? El Señor ya nos conocía, ¿no? Hay un conocimiento profundo, íntimo, ¿no? Que no se parece realmente a nada de lo que podemos experimentar en los momentos de cercanía, de intimidad con otra persona, ¿no? Que son al fin y al cabo fugaces, ¿no? Temporales, ¿no? Vivimos momentos de encuentro e inmediatamente experimentamos enseguida el desencuentro, ¿no? O sea, es muy difícil no solamente la armonía, sino el tener esa experiencia de identificación, ¿no? Durante mucho tiempo. Generalmente es una identificación parcial, ¿no? En determinados aspectos, ¿no? Que uno se encuentra unido a una persona. Pero el Señor se identifica en todo lo que somos, ¿no? Y la prueba misma es su sufrimiento, ¿no? Su pasión es el hecho por el cual Él puede decir, ¿no? No hay nada que tú estés pasando, que tú hayas conocido, ¿no? Que tú hayas vivido o experimentado física, emocional, espiritualmente, que yo no haya conocido, ¿no? O sea, Cristo se enfrenta realmente a la experiencia humana con toda su tremenda variedad y profundidad, ¿no? O sea, no hay nada tanto mental, emocionalmente, físicamente, incluso espiritualmente, ¿no? Como vemos de sentimiento de ausencia de Dios, como Él tiene en la cruz, que Jesús no haya conocido. Y de ahí viene el concepto de mediación, ¿no? De sacerdocio de Jesús, ¿no? Él se convierte en alguien tan cercano, ¿no? Que es mucho más incluso que un defensor, es el consolador, ¿no? No hay palabras en el lenguaje para poder expresar la cercanía, ¿no? Que tiene esa mediación de Cristo, que ha experimentado realmente lo que nosotros somos, siendo Dios, claro. Esto es el asombro y la maravilla, ¿no? Que es Dios crucificado, ¿no? El Hijo colgado en aquel madero. Y entonces vemos hasta qué punto Dios nos conoce de una forma que nadie nos conocerá, y lo que es más, ¿no?
Es el único, por lo tanto, que puede satisfacernos, ¿no? Que puede darnos una experiencia, ¿no?, realmente de ser entendido, comprendido, comunión, en palabras del apóstol Juan, ¿no? Cuántas veces no lo describe así, ¿no?, en su carta, ¿no?, y en el Evangelio, ¿no? La comunión con Dios es la experiencia íntima, profunda, ¿no?, completa realmente, de unirse a aquel que no solamente te conoce, sino que te ama, ¿no? Porque el conocimiento de Dios va unido a ese amor, ¿no? Él, cuando nos conoce desde la eternidad, es porque nos ama también desde el principio, ¿no? Entonces, ese amor, ¿no?, unido a su conocimiento, ¿no?, en vez de alejarnos de él, ¿no?, por el temor, ¿no?, y el miedo, ¿no?, nos atrae realmente como un imán, ¿no? Es un efecto seductor, podríamos decir, en el sentido positivo del término. Nos enamora, ¿no? Nos hace sentir auténtica pasión, ¿no?, por el conocimiento de quién es Él, por el amor que supone ese descubrimiento, ¿no?, de quién es Él, ¿no? Así que en ese sentido vemos que el Evangelio nos presenta la respuesta a la soledad última, ¿no?, a la soledad más profunda que el ser humano puede conocer. Solamente en Dios con nosotros, en Emmanuel, el hombre puede encontrar realmente la compañía que busca. Para terminar, José, no sé si hay algo más que quieras compartir o quieras añadir. Yo creo que es un gran consuelo para nosotros pensar en una ocasión como esta, ¿no?, en la identificación de Dios con nosotros en Cristo Jesús, particularmente en los momentos más oscuros de la vida, ¿no?, cuando uno se encuentra más solo que nunca, ¿no?, cuando se ve ante esa desolación que nadie puede entender, ¿no?, en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de luto, ¿no?, ante la muerte misma, ¿no?, es cuando te ves ahí, ¿no?, totalmente desprovisto de todo otro apoyo en la vida, ¿no? Y ahí debemos una y otra vez meditar en que no tenemos más que una esperanza, ¿no?, la que nos da Cristo Jesús, ¿no? Es la única realidad que te hace mirar no solamente hacia el futuro, ¿no?, sino tu propio presente con otros ojos, ¿no? En ese sentido, el Espíritu Santo, vemos que el propio Jesús, ¿no?, nos anuncia que va a ser, ¿no?, ese consolador, esa presencia suya, ¿no?, que nos va a traer constantemente el testimonio de quién es Él, pero también su presencia misma, ¿no? Será como otro Cristo, ¿no? Y es realmente la compañía que podemos encontrar en este momento de oscuridad. Pero no olvidemos nunca, ¿no?, que nuestros valles de sombras, por muy oscuros que nos parezcan, son diferentes, ¿no?, a partir de la oscuridad de Cristo Jesús, ¿no? Él fue quien realmente conoció las más densas sombras, ¿no?, para que nosotros ya nunca más tengamos que pasar por ellas, por lo menos de la misma manera, ¿no? O sea, ya no estamos solos. Él se enfrentó en esa desnudez, ¿no?, totalmente desprovisto, ¿no?, ante esa oscuridad, ¿no? Pero nosotros lo hacemos con el callado, con el aliento, ¿no?, del buen pastor, ¿no?, que ama sus ovejas, que las lleva de sus brazos, ¿no?, incluso en los momentos más sombríos y oscuros, ¿no? Y esa confianza no es comparable a nada de lo que podamos conocer en esta vida ni en la eternidad, ¿no? José de Segovia, muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Protestante Digital. Y a nuestros oyentes, nada, despedirles y desearles que el Señor les bendiga mucho. Les esperamos para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com